Sí. Bueno, buenas noches. Ahí estamos. Vamos a bajar un poquito la altura. Es un gusto para nosotros, para Isabel y para mí, poder estar aquí con ustedes. Me gustó el recibimiento, me gustó la calidez, me gustó los juegos. Qué interesante, vamos con ideas. Bueno, y Dios quiera que este momento pueda ser realmente de bendición. Cuando recién nuestro hermano decía, si hay alguien que necesita, entonces todos podríamos levantar la mano, ¿no es cierto? Porque ¿quién no necesita que Dios actúe en su vida, en su matrimonio, en todo lugar? Cada uno de nosotros. Y el hecho que hoy estés acá, te voy a tutear, vamos a seguir el mismo. El hecho que vos estés hoy aquí implica que en cierta manera estás admitiendo que hay inquietudes espirituales en tu vida y también en tu matrimonio, hay situaciones. Les hago una pregunta. ¿Aquí en Neuquén hay matrimonios que tengan problemas? No, ¿no es cierto? No, me parecía. Porque yo había escuchado por radio otra cosa y dije, cada cosa inventan estos periodistas. No hay problema, ¿no? ¿No hay? No hay pocos. No hay pocos. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿hay o no hay? Bien, hay. ¿Cuántos problemas hay en los matrimonios? Muchos. Hasta que llega un momento de tantos problemas que muchos matrimonios, ¿qué les pasa? Se separan. Y entonces escuchamos un montón de argumentos, que se acabó el amor, que la cosa no funcionaba, que esto, que aquello. Hay muchos argumentos. Ahora, elijan un matrimonio, cualquiera, no me lo digan, pero piénsenlo. Y rebobinemos un matrimonio que está en esa situación y rebobinamos al día de su boda. ¿Sí? ¿Qué pensaban ellos ese día? ¿Que funcionaba? Estaban llenos de amor y había mucha buena onda. Muchos hablan de la buena onda, la mala onda. Todos deseándoles lo mejor. Imagínense, recuerden su casamiento. Recuerden tu casamiento. Todos, tu familia, tus amigos, los conocidos, todos deseándoles que sean felices, qué lindo, para toda la vida, y se prometieron cosas para toda la vida, ¿sí? Bien. Y entonces, ese era el inicio. Y después vemos el final. Tremendo. ¿Qué pasó en el medio? Hubo cosas. Ahora, yo estuve pensando y orando mucho sobre esto que quería compartirles, para saber si era de Dios, en primer lugar. Y aquí hay matrimonios de diferente cantidad de experiencia, de años de matrimonio. Hay una parejita de ese poquito tiempo y otros de muchos años. Bien, pero todos estamos en el mismo tema. A veces hay situaciones problemáticas, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque fulanito viene de tal hogar con unas determinadas características y fulanita viene de otro hogar con otras características. Muchos dicen, cada hogar es un mundo. Bueno, hay un mundo y otro mundo, y ahí hay dos ETs que un día se flecharon y empiezan a decir, te quiero, y quieren hacer un mundo nuevo. ¿Sí? Es así. Y entonces, cada uno cuando empiezan a hablar, vienen con las experiencias y
él no quiere repetir las experiencias negativas que vivió en su mundo, pero viene con un formato que mamó desde chiquito. Y ella también viene de su mundo y no quiere repetir las malas experiencias, pero viene también con la misma influencia. Y entonces ahí empieza el tiqui-tiqui del noviazgo, que es tan importante, tan importante. Por favor, díganle siempre a los jóvenes que el noviazgo es para eso, es para formar el futuro hogar, no es simplemente para acariciarse y darse besos, que es muy lindo, claro que sí que es lindo, pero no es eso solamente, es mucho más. Es empezar a construir un nuevo mundo, una nueva familia. Y ellos vienen de dos lugares tan diferentes, pero cuando ellos empiezan a querer congeniar, cada uno quiere implementar su mundo, su sistema. Y ahí empiezan. Y como se tienen tanto amor, tanta atracción, van como limando asperezas pensando que después va a ser todo lindo. Y cuando se casan y se desata el paquetito de cuál es la realidad de este mundo nuevo, que no es parecido a lo que yo viví, y ella dice, tampoco es parecido a lo que yo viví, es todo tan diferente, es que yo pensaba que vos eras así, y yo también pensaba que vos eras así. Empiezan las situaciones, y hay cosas muy agradables, y hay de las otras. ¿Sí? ¿O estoy hablando solamente del matrimonio? Pasa así. Y los que estamos en consejería y estamos escuchando situaciones, continuamente pasa eso. Porque yo le dije, pero yo le dije a ella, pero ella resulta que siempre, y él nunca, y la otra siempre. No hablo de ustedes. Yo no los conozco. Nadie me mandó a decirles nada. Lo que les voy a decir es lo que dice Dios. Entonces yo buscaba cuál es el consejo más importante. ¿Cómo podemos solucionar, encarar la solución de raíz de las situaciones matrimoniales? Bueno, hermano, yendo a la iglesia. Bien, puede ser. Entonces pregunto, ¿en la iglesia hay matrimonios con problemas? ¿Sí? ¿Dónde nos metimos, Isa? ¿Saben una cosa? En mi iglesia también. Entonces, yendo a la iglesia no se soluciona. Hermano, entonces hay que leer la Biblia. ¿Ustedes leen la Biblia? ¿Tienen problemas? Bueno, tampoco. Hermano, entonces hay que orar. ¿Ustedes oran? ¿Tienen problemas? Sí. Entonces tampoco. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está la raíz de la solución de cualquier situación dentro del matrimonio? Apuntando a eso, quiero hablarles hoy de un tema de vida cristiana. Porque da la casualidad que este matrimonio, él tiene a Cristo en el corazón y ella tiene a Cristo en el corazón. Los dos tienen al Señor en su corazón. Pero a veces, no hacemos las cosas como Dios quiere. Y no estoy hablando de pecados. A veces sí, también cometemos errores y errores groseros y pecados leves y graves y equivocaciones severas. Y nos dañamos y nos herimos y hay tantas cosas tan feas. Pero a veces hay también falta de hacer algo importante. Y de eso quiero hablarles hoy. Hay algo que tenían en común algunos personajes bíblicos. No sé si saben que los personajes
de la Biblia, lo que tenemos en el Antiguo Testamento, no son historias para los chicos. ¿Sabían, no? Es para nosotros. Y ahí hay ejemplos de historias para que veamos cómo actúa el hombre y la mujer y cómo actúa Dios y los valores de Dios. Porque eso está escrito, inspirado por Dios, para enseñanza nuestra. Y ahí vemos que hay algo en común en David, en el rey David, que lo mismo tenía Abraham. Y había algo común también, eso mismo también tenía Moisés. Y la palabra de Dios nos muestra muchas veces a estos tres hombres de Dios en esa misma situación. Pero lo mismo sucedía con Esteban en el Nuevo Testamento, y con Pedro y con Pablo. Lo mismo. Y queda el registro bíblico de que yo les dije 6, pero puede haber muchos más. Job. Todos estos hombres tenían una cosa en común, una actividad en común. Tenía mucho que ver con la última canción que cantamos. Ellos estaban tiempo en la presencia de Dios. Llegaron a tener intimidad con Dios. ¿Qué es esto de intimidad con Dios? Intimidad con Dios es un diálogo espiritual con Dios. ¿Qué es un diálogo? Usted quiere decir oración. Yo oro. Señor, gracias por este día, te pido por esto, te pido por aquello, te pido por el otro, te pido, Señor, gracias por esto, hoy me pasa esto, Señor, en el nombre del Señor Jesús, amén. ¿Fue un diálogo? No. Fue un monólogo. Y muchas veces nuestros momentos de oración con el Señor son así, monólogos, no son diálogos donde uno habla y el otro escucha, luego el otro habla y yo escucho. Eso es un ejemplo de intimidad con Dios. Ahora voy a retomar la idea del hermano que nos saludó, nos vio en las canciones. ¿Cuál es tu nombre? Alex, varias veces dijiste si hay alguien que no tiene a Cristo en el corazón. Para esas personas que a lo mejor no tienen la experiencia de haber recibido a Jesús en su vida, todavía a lo mejor creen en Dios, pero nunca lo incorporaron en su vida, quiero decirles que no estoy hablando de actividades religiosas. Estoy hablando de tener a Dios en su vida. Y para eso es necesario que vos, con toda sencillez, le pidas al Señor que entre en tu vida. Que le pidas al Señor que limpie todos tus pecados. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que todos somos pecadores. Vos y yo, cada uno de nosotros somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. No hay ni siquiera uno. Somos pecadores. Y dice la palabra de Dios que el pecado nos separa de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que Dios cargó en Jesucristo, en esa cruz de vergüenza y de dolor, todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Y que Él es entonces nuestro Salvador. Él pagó mis culpas y las tuyas en la cruz del Calvario. Y esto es un regalo, porque vos y yo no podíamos pagar nuestras culpas. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, separación eterna de Dios. No podés recurrir a Dios porque hay algo que te separa de Dios, que es nuestra situación de pecado. La única manera de solucionar esa cuestión es en Jesucristo. Cristo cargó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Y es por gracia para nosotros. Es un regalo de Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer con los regalos? Aceptarlos. Y dice la palabra de Dios en San Juan 1:12, más hablando de Jesús,
dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, quiere decir que Él es el Salvador, Dios les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si te das cuenta que estás en esta situación, Dios, que te ama profundamente, quiere que le entregues tu vida. No quiere que le des algo a cambio. No quieres que hagas tal sacrificio para poder ganarte esto. No quieres que intentes mejorar tu vida vos con algún ejercicio espiritual. No. El que tiene poder para cambiar vidas, el que dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es Jesucristo. Y entonces Él quiere entrar a tu corazón, entrar a tu vida. Pero para eso Dios te respeta. Y Dios quiere que vos le abras la puerta de tu corazón. Dios no quiere irrumpir. Dios te respeta profundamente. Y Dios espera que vos se lo pidas. ¿Querés decirle al Señor Jesús que entre en tu vida? ¿Querés decirle a Jesús que te perdone y te limpie de todo pecado? Si todavía nunca lo hiciste, hacelo. Es el mensaje central de la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios más importante. Recibí a Jesucristo en tu corazón. Hacelo ahí, en el lugar que estás, con tus pensamientos, pero con toda sinceridad. No hay una fórmula, no hay una oración, un rezo. Hacelo delante de Dios. Ahora, hacelo. Porque estamos hablando de intimidad con Dios. Estamos hablando de un diálogo con Dios. Estamos hablando de un diálogo permanente y continuo con Dios. Pensaba yo, volviendo a la parejita, él es cristiano, ella es cristiana. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? El matrimonio, más Cristo. Tienen al Señor en común. ¿Qué tanto poder tiene el Señor? ¿Qué tanto poder tendrá? A ver. Todo poder, todo poder, todo poder. Fíjense, tenemos en común, mi esposa y yo, al mismo Señor, al mismo Dios. El Dios que hizo todo, el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Él está en ella y en mí. ¿Qué herramientas, qué recursos tengo para poder congeniar? A ver. Y se tienen que juntar y conversar y decirse todas las cosas. ¿Sí? ¿Y esa herramienta para qué servirá entonces? Esa herramienta es fundamental. Porque si el mismo Dios actúa en Isabel y en Julián, el mismo Dios nos va a decir lo mismo. A ella le va a mostrar qué tiene que ella arrepentirse y cambiar, y a mí me va a mostrar lo mío. Lo hace continuamente. Continuamente. Entonces, ¿saben una cosa? El secreto de cómo solucionar las cosas en el matrimonio no es conversarlo. Vamos a charlarlo. Vení, querido, que vamos a charlar de un tema. Querida, tengo que decirte algo. A ver, pongámonos de acuerdo. Muchas veces tenemos cosas para conversar y hay que ponerse de acuerdo, porque muchas veces estamos en desacuerdo. ¿Sí? Pero ¿saben? Si previamente no estuvo actuando el Señor en nosotros, es infructuoso. ¿Qué diferente es? Cuando primero, en la intimidad cotidiana con el Señor, Él nos habla y nos hace ver tantas cosas. En ese momento de intimidad, ¿a qué me refiero con momento de intimidad con Dios? Me refiero a un momento donde estás con el Señor, no solamente orando, sino estás en su presencia, como cantábamos recién. Estás con Él. Como hacen los novios, ¿no? Que están mirándose y no hace falta tantas palabras.
¿Estás con el Señor? ¿Tenés tiempo de calidad con el Señor? No hablo de cantidad de tiempo, tiempo de calidad, donde en ese momento es del Señor y tuyo. Estás con tu Señor cotidianamente. Y ahí le decís todo. Él ya sabe todo, pero Él quiere que uno derrame su alma en su presencia y le cuente, le diga. ¿Por qué? Porque cuanto yo más le diga a Él va a poder hacerme ver muchas más cosas. Yo tengo que largarle todo, decirle todo. ¿Cuánto hace que no tenés un momento de intimidad así con Dios? No me lo digas a mí, pensarlo. Porque eso es intimidad. Si terminás de orar, si terminás de estar con el Señor y te levantás y estás igual o peor, pues volvé, porque hay algo que no hiciste bien. No tuviste intimidad con Dios. Es decir, vos hablaste, pero Dios no te habló, por lo menos no lo escuchaste. Y no se escucha con estos oídos. Él habla de una manera muy especial. ¿Qué interrumpe mi intimidad con Dios? ¿Hay algo que pueda interrumpir mi comunión íntima con mi Señor? ¿Qué les parece? ¿Habrá algo? ¿O no hay nada que interrumpa la comunión con Dios? Eso, el pecado no confesado. La palabra de Dios dice, nos muestra que los cristianos pecamos, ¿no? Solemos pecar, no podemos, no está permitido. Dios no quiere que pequemos, pero pecamos. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero también dice ahí en 1 Juan que si confesamos nuestros pecados al Señor, ¿qué hace Él? Él es fiel y justo para limpiarnos de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Dios quiere que hagamos eso, que cuando Él nos haga ver que hay un pecado, no es para que, ay, otra vez fracasé, le fallé al Señor. No, es para que pronto nos arrepintamos y le confesemos al Señor, Señor, perdóname por ese pecado que me hiciste ver, me hiciste entender. Y entonces queda solucionado el tema del impedimento. Ya no hay pecado no confesado y entonces vuelve nuestra relación íntima con Dios. Y qué maravilla es cuando Dios actúa, cuando Dios te muestra todas las cosas, Dios empieza a actuar, Dios hace un renuevo en tu mente, en tu forma de pensar. Dios te dice que el ideal no era ese mundo y aquel mundo, lo ideal es lo que Dios quiere. Ni ese mundo ni este que formaste, lo que Dios quiere. Y es mucho mejor, no es de acuerdo a lo que nosotros preconcebimos. Señor, decime si es verde o rojo. Y por ahí el Señor te muestra que es azul. Y a veces nosotros le demandamos al Señor cosas de acuerdo a nuestro chiquito entender, limitado entender como seres humanos. Pero Dios es de otra dimensión, de otro alcance, de otro poder. Qué lindo es saber que Dios actúa en nosotros. Y así como si yo tengo momentos de intimidad con el Señor, Dios me va a hablar. Si mi esposa también tiene momentos ricos de intimidad con el Señor, ¿qué va a hacer el Señor? El mismo Señor. Hablarle también. Y ¿saben una cosa? Nosotros podemos tener 1000 argumentos. Podemos tener carácter, temperamento, ser vuelteros o vuelteras. Ser influyentes de una manera, de otra. Yo sé cómo le voy a decir porque vas a ver cómo. Yo lo manejo, yo la manejo. No. Es diferente cuando Dios actúa, cuando le permitimos a Dios que actúe. Pero tienen que ser los dos. Tienen que ser cada uno. Tiene que ser cada uno. El primer consejo era que oren juntos. Y es muy bueno. Pero si no hay una intimidad personal con Dios, es insuficiente. Porque en ese momento podemos tiqui, y no estamos de verdad volcándonos y abriéndonos en la presencia de Dios. Dios quiere actuar,
1 Corintios, busquemos por favor en la palabra de Dios, capítulo 6, verso 17. Ustedes saben que yo quedé ciego, ayer hicieron 17 años. Es notable la cantidad de cosas que pasaron en estos 17 años. Entonces yo les voy a decir, y alguien va a leer en voz alta, creo que Carlín era, el que viene con micrófono incorporado. Dice, a ver, 1 Corintios 6, 17. ¿Qué dice? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Fíjense, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Uno. Dios actúa y yo recibo y yo le digo, y Dios es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Tengo comunicación directa con Dios. ¿La tenemos? ¿O esto es para unos pocos elegidos? Si tenés a Cristo en el corazón, si sos un hijo, una hija de Dios, si recibiste a Cristo, fíjate lo que dicen dos versículos más adelante. Versículo 19, ¿qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice, ¿o ignoráis que sois templo, que somos templo, es decir, vivienda de qué? ¿De quién? ¿De qué espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios mismo está en nosotros. Porque somos buenos, porque somos... No, porque recibimos al Señor y Él nos limpió de todo pecado y Él empieza a morar en nosotros, todos juntos. Y en todo momento y en todo lugar está Dios en nosotros. Y el Espíritu, que es Dios mismo, con todo su poder, actúa en nosotros y en nuestra mente y en nuestras actitudes y nuestras intenciones, y nos renueva y nos da capacidad de hasta acá me tenés. ¿Sí? Decimos a veces, ¿no? Bueno, ¿sabéis qué es el Espíritu Santo? Aumenta esto. Ahora me tenés hasta acá. Tengo capacidad de soportar. Dios aumenta esa largura de ánimo, la longanimidad, la macrotumia, la capacidad de soportarnos, la capacidad de aguantar. Si yo toco algo caliente así, por ahí lo resisto, pero si lo toco así, está caliente, ahí siento, ¿no? Porque acá no tengo callosidad, de este lado no tengo callosidades. Bueno, Él nos da una capacidad de aguantar, de no ser tan insensible que enseguida llegamos al límite. Él te da una capacidad, eso es capacidad espiritual. Eso es de Dios, no es humano. Esto no es ejercicios espirituales. Eso es obra de Dios cuando uno se quebranta en su presencia y estamos tiempo de intimidad con Dios. Y entonces ya no somos tan, voy a hablar en griego, leche hervida. No es que, ¡pum!, es que yo soy espontánea, yo soy espontáneo. No. Podemos tener equilibrio, dominio propio. Pero lo que pasa es que yo estoy intranquilo, estoy siempre intranquilo o intranquila. Entonces, cuando estoy en intimidad con Dios, me descargo todo eso, toda esa ansiedad en la presencia de Dios y le cuento todo. Y Él obra, dice, en perfecta paz. Cuando yo me descargo, dice Filipenses, Él me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Me da dominio propio, me da paz. Lo que pasa es que yo no puedo creer que Dios va a actuar. Porque soy humano, bueno, después de todo yo también soy un ser humano. Pero vos viste lo que me hizo. Y actuará Dios. Entonces, cuando estamos en intimidad con Dios, Dios nos muestra, nos hace acordar cuántas veces actuó en nuestra vida y cómo cada vez que invocamos su nombre, Dios escuchó y Dios actuó. Y entonces viene capacidad de creer y de decir fe.
¿Qué son esos? Esas palabras que estoy nombrando. Dominio propio, paz, fe. Son el fruto del Espíritu Santo. ¿Lo leemos? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Carlín, vas a leer, pero despacito, para que vayamos definiendo palabra por palabra. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Fíjense cómo Dios actúa en nosotros. No es que nosotros alcanzamos esas cosas, no son logros personales, es el fruto de la obra del Espíritu en nosotros. ¿En el esposo o en la esposa? En los dos, si le dan lugar, si tienen un tiempo de intimidad rico con Dios. ¿Leemos? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay fuerza que se pueda oponer. Eso quiere decir. No hay ley de gravedad. Vence cualquier fuerza extraña. El fruto del Espíritu es amor, el amor de Dios. Y yo voy a tener capacidad de amarle a mi señora con el amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a amarla a ella aunque ella no se lo merezca. Superman. Y super niña, super mujer. ¿Sí? No, cristiana. Es un cristiano y una cristiana que están dejando su vida, derramándose en la presencia de Dios, teniendo intimidad con Dios, y le están dejando lugar a Dios que actúe en su mente, en su corazón, en sus conceptos, en sus estados de ánimo, en las decisiones que tenían fruto de los enojos. Y entonces entiendo y amo a pesar de amor. El amor de Dios es el fruto del Espíritu, no el nuestro, No, el nuestro es egoísta, el de Dios no. Gozo, capacidad de disfrutar, y a veces hay situaciones donde uno a lo mejor es más difícil disfrutar. Eso es una capacidad espiritual. Paz, no tranquilidad. Yo me vengo acá al fondo, entre las plantas. Eso no es paz, eso es tranquilidad. Paz podés tener en medio de un berenjenal, en medio de un lío bastante grosso, y vas a tener la paz de Dios, porque sobrepasa todo entendimiento, porque es Dios actuando en tu mente, en tu corazón. ¿Esto es cierto? ¿Es así? ¿O es para unos pocos elegidos? Es para cada uno de nosotros. Está en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. No vos. El Espíritu Santo de Dios en vos. Fíjense, el Señor actuando en cada uno. Ya terminamos porque el tiempo ha pasado. Tenía más cosas, pero el tiempo pasó. Pero lo más importante creo que está dicho. La idea es animarte a descubrir lo que hay en la presencia de Dios, en la intimidad con el Señor. Yo te animo a que busques, inviertas tiempo, calidad de tiempo en la presencia de Dios. Y propónganse como matrimonio empezar a hacerlo, pero cada uno por las suyas, para luego hacerlo juntos. Pero empiecen cada día. No pierdan la oportunidad cada día de estar en intimidad con el Señor, de contarle todo al Señor. ¿Sabe el Señor todo lo que pensás, todo lo que sentís? Pues lo tienes que ser. Él quiere que se lo cuentes. Él quiere actuar en todo lo que vos le digas al Señor. Él te va a hacer dar cuenta de un montón de cosas que uno a veces ignora, porque cada uno está en la suya. Dice Hebreos 5:14, el versículo 13 dice: no les puedo hablar como a maduros, sino como a niños espirituales, ¿sí?
porque los maduros, dice el versículo 14, son los que tienen los sentidos espirituales ejercitados por el uso. ¿Qué quiere decir esto? Son personas, los cristianos que llegan a la madurez son aquellos que ponen en práctica lo que saben de Dios. No son teóricos. Los teóricos son niños. ¿Y cómo sería un matrimonio de dos niños? O de un maduro y un niño. Tremendo. ¿Querés seguir siendo así? Está la oportunidad en la presencia de Dios de alcanzar madurez. Y el tema sería creciendo en la intimidad con el Señor. Cada día es un momento personal. ¿En qué horario? No sé, cada uno sabe. ¿En qué horario está con más entendimiento y capacidad para estar en la presencia de Dios? Pero dedicarle calidad de tiempo, donde puede, pero dedicarle calidad de tiempo al Señor, y vas a ver cómo el Señor va a empezar a actuar. Prepárate, porque el Señor va a actuar. Hay una canción que nosotros cantamos en nuestra iglesia, que seguramente ustedes la conocen, pero la última me pareció muy buena, pero dice: no hay nada mejor que estar contigo. ¿La conocen? No hay nada mejor que gustar. Habla de los sabores, ahora vamos a cenar, me dijeron, ¿no? Bien, que gustar de tu presencia. ¿Gustaste la presencia del Señor? No hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que gustar de tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo delante tuyo, me quiebro, me quebranto. Señor, hasta ahora yo estuve manejando todo, tratando de solucionar, de que mi esposo haga esto, de que mi esposa haga aquella cosa, y no tenemos problemas insolubles. Hoy me quebranto en tu presencia. Que Dios nos bendiga, para que podamos realmente crecer en la intimidad con el Señor. Son muy importantes. Que podamos, algunos para ser solos, otros para ser como matrimonio. Pero hoy quise hablarles a cada uno en la vida cristiana. Que aprovechemos todo lo que Dios tiene preparado. Dios quiere cambiar nuestra mentalidad, Dios quiere cambiar nuestras actitudes, Dios quiere cambiar nuestros valores. Dios quiere que desechemos los mundos de donde venimos y que estemos dispuestos a formar, a construir un matrimonio como Dios quiere, moldeado por el Señor, cotidianamente. Atrevámonos a crecer en la intimidad con el Señor. David lo hacía, Abraham lo hacía, Moisés lo hacía. Estaba tiempo de calidad con Dios. Pablo, Pedro, Esteban. Y nosotros, que el Señor nos bendiga, para que podamos disfrutar de las consecuencias de que el Espíritu Santo de Dios esté actuando con todo poder en cada uno de nosotros personalmente. Y entonces vamos a ser de bendición para nuestro cónyuge. Vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Y si todavía no tenés al Señor, me gustaría luego que hablemos, o acércate a quien te invitó, pero no postergues el hecho de recibir a Cristo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de vida eterna, pero también está hablando de calidad de vida. Él quiere ayudarte y es bueno que lo dejemos actuar. Terminamos con una oración. Padre de amor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos muestra con tanta claridad estos buenos ejemplos de personas que no solamente creían en Dios, sino que tenían una intimidad contigo cada día y valoraban estar contigo, y vemos las consecuencias en sus vidas. Señor, gracias porque a nosotros también nos das esta oportunidad. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros, y gracias porque quiere actuar. No está de adorno. El fruto del Espíritu
son maravillas que queremos disfrutar. Padre, bendecinos, bendecinos. Ayúdanos a valorar tu palabra y a ponerla en práctica. Y poder disfrutar de las bendiciones y poder ayudar a otros que también disfruten de estas bendiciones. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Julián. Una bendición escuchar la palabra en esta noche y, como siempre, la palabra de Dios nos llama con amor. Decía el otro día Carlos de por ahí levantarse más temprano, ¿no? Porque en estas cuestiones de estar buscando al Señor, a veces en las corridas del día, estamos muy ocupados, yendo, viniendo, y qué lindo, ¿no? Levantarse un rato antes y en intimidad buscar al Señor, en oración, tranqui, ¿no? Y escuchar la voz del Señor, y esos monólogos que a veces tenemos con el Señor, a veces es necesario, ¿no? Como los salmos que dice Selah, me parece que es la palabra, como bueno, sí, Selah, sí, que es bueno, escuchemos al Señor, porque creo que lo importante es escucharlo a Él. A Dios le interesan nuestras cosas, obviamente, pero qué lindo que es escuchar la voz del Señor y saber que la voz del Señor es lo que mejor nos puede hacer a uno personalmente y en la relación de matrimonio en nuestra familia. Bueno, tenemos el corazón lleno, ¿no? Nos alimentamos. Ahora viene aquello tan rico que está allá, de la parte física. Vamos a alabar al Señor y vamos a agradecerle por estos alimentos en esta noche. Así que vamos a ponernos de pie también y